Saludos a todos los amantes de enigmas históricos y civilizaciones antiguas. Hoy emprenderemos un viaje hacia una de las construcciones antiguas más impresionantes y a la vez poco conocidas del mundo, la misteriosa ciudad de piedra Gran Zimbabue. Imaginad imponentes murallas de bloques de piedra perfectamente encajados, elevándose 10 metros sin utilizar mortero, curiosas torres y complejos de edificios, y todo esto en el corazón de África, lejos de los conocidos centros de civilizaciones antiguas. ¿Quiénes fueron estos misteriosos constructores? ¿Cómo lograron crear un complejo arquitectónico tan impresionante? ¿Y por qué la historia de este sorprendente lugar estuvo durante tanto tiempo envuelta en mitos y conceptos erróneos? Si os interesan los sorprendentes descubrimientos históricos, las civilizaciones olvidadas y la resolución de misterios arqueológicos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana investigamos los enigmas más intrigantes del pasado, basándonos en los últimos datos científicos y resultados de excavaciones arqueológicas, y hoy revelaremos el misterio de Gran Zimbabue, una antigua ciudad cuya grandeza desafía nuestras ideas sobre la historia africana. Comencemos por explicar qué es Gran Zimbabue y dónde se encuentra. Gran Zimbabue es un extenso complejo de estructuras de piedra, ubicado en el territorio del actual Zimbabue, aproximadamente a 280 kilómetros de la capital del país, Harare. El nombre Zimbabue proviene de la palabra Zimba Dza Mabwe en idioma Shona, que significa casas de piedra o construcciones de piedra. Precisamente esta antigua construcción dio nombre a todo el país después de obtener su independencia en 1980. El complejo de Gran Zimbabue consta de 3 partes principales: la fortaleza de la colina, situada en la cima de una colina granítica, el gran recinto, la construcción más impresionante con muros masivos de hasta 11 metros de altura, y el Valle de las Ruinas, un extenso territorio con numerosos restos de construcciones de piedra. El área total del complejo es de aproximadamente 720 hectáreas, lo que lo convierte en la mayor construcción antigua de piedra al sur del Sahara. El elemento más impresionante del complejo es el gran recinto, un muro elíptico de aproximadamente 250 metros de longitud, hasta 5 metros de grosor y hasta 11 metros de altura. Este muro está construido sin utilizar mortero. Las piedras simplemente están colocadas unas sobre otras con asombrosa precisión. Dentro del recinto se encuentran restos de numerosas construcciones, incluyendo una torre cónica de aproximadamente 10 metros de altura, cuya función todavía genera debates entre los arqueólogos. La fortaleza de la colina representa un complejo de construcciones en la cima y laderas de una colina granítica. Aquí se encuentran restos de edificaciones residenciales y ceremoniales, conectadas por un complejo sistema de pasajes y escaleras. Desde la cima de la colina se abre una impresionante vista del entorno, lo que hacía de este lugar un punto de observación ideal. El Valle de las Ruinas es un extenso territorio con numerosos restos de construcciones de piedra que probablemente servían como viviendas para la mayor parte de la población de la antigua ciudad. Aquí también se encuentran ruinas que los arqueólogos interpretan como talleres, almacenes y otras estructuras económicas. Pero, ¿quién construyó este impresionante complejo? ¿Cuándo fue erigido? ¿Y qué pueblo creó esta asombrosa civilización? Estas preguntas fueron durante mucho tiempo objeto de acalorados debates e incluso manipulaciones políticas. Cuando los europeos se encontraron por primera vez con las ruinas de Gran Zimbabue a finales del siglo XIX, quedaron impresionados por la escala y complejidad de las construcciones. Sin embargo, no solo les sorprendió la arquitectura, sino también sus propios prejuicios. En la época del colonialismo y la discriminación racial, muchos europeos no podían admitir la idea de que los africanos fueran capaces de crear construcciones tan impresionantes. Por eso surgieron teorías de que Gran Zimbabue fue construida por fenicios, árabes, persas o incluso por las tribus perdidas de Israel. Uno de los principales propagandistas del origen no africano de Gran Zimbabue fue el explorador y periodista británico Cecil Rhodes, cuyo nombre dio lugar a la colonia de Rodesia, actual Zimbabue. Él
y sus seguidores afirmaban que las ruinas eran restos del bíblico Ofir, el país legendario de donde el rey Salomón obtenía oro. Esta teoría no tenía ningún fundamento científico, pero servía perfectamente a la ideología colonial, justificando el dominio europeo en la región. Las primeras investigaciones científicas de Gran Zimbabue fueron realizadas a principios del siglo XX por el arqueólogo británico David Randall McIver, quien, basándose en los artefactos encontrados, llegó a la conclusión de que el complejo fue construido por pueblos africanos locales. Sin embargo, sus conclusiones fueron recibidas con desconfianza e incluso hostilidad por parte de las autoridades coloniales. En 1929, otra arqueóloga británica, Gertrude Catton Thompson, realizó excavaciones más minuciosas y confirmó el origen africano de Gran Zimbabue. Sus investigaciones mostraron que el complejo fue construido por los antepasados del pueblo Shona, que sigue viviendo en esta región hasta hoy. Sin embargo, incluso después de esto, las autoridades coloniales de Rodesia continuaron propagando la versión del origen no africano de las ruinas, y a los visitantes solo se les mostraban aquellos artefactos que podían confirmar esta versión. Solo después de que Zimbabue obtuviera su independencia en 1980, comenzaron las investigaciones científicas sistemáticas del complejo sin prejuicios políticos. Los datos arqueológicos modernos indican inequívocamente que Gran Zimbabue fue construida por africanos, antepasados de los Shona modernos, y fue el centro de un poderoso estado que prosperó en la región desde el siglo XI hasta el XV de nuestra era. La datación de diferentes partes del complejo, realizada mediante análisis de carbono 14, muestra que las primeras construcciones en la colina aparecieron aproximadamente en el siglo XI. El gran recinto y la mayoría de las otras estructuras fueron construidas entre los siglos XIII y XV, en el periodo de mayor esplendor del estado de Zimbabue. A finales del siglo XV, la mayor parte del complejo fue abandonada, aunque algunas partes continuaron utilizándose posteriormente. Pero, ¿qué representaba el estado que creó este impresionante complejo arquitectónico? Los datos arqueológicos y las tradiciones orales del pueblo Shona permiten reconstruir algunos aspectos de su historia y organización. El estado de Zimbabue surgió en el contexto del desarrollo del comercio entre las regiones interiores de África y la costa del Océano Índico. Desde el siglo X de nuestra era, en la costa oriental de África, comenzaron a aparecer ciudades comerciales fundadas por mercaderes árabes y persas. Comerciaban con las regiones interiores del continente, obteniendo de allí oro, marfil, pieles de animales y esclavos a cambio de telas, cuentas, porcelana y otros productos importados. El territorio del actual Zimbabue es rico en yacimientos de oro, y el control sobre estos recursos se convirtió en la base del poder del estado de Zimbabue. Los hallazgos arqueológicos muestran que los habitantes de Gran Zimbabue se dedicaban activamente a la extracción y procesamiento del oro, así como a su comercio. En las ruinas se han encontrado numerosos artefactos que evidencian vínculos comerciales con la costa: monedas árabes, porcelana china, cuentas persas. El estado de Zimbabue era una monarquía, encabezada por un gobernante con el título de Mwene Mutapa, señor de las minas. Se apoyaba en un complejo sistema administrativo y en el poder religioso. Gran Zimbabue no era solo la capital política, sino también un importante centro religioso donde se realizaban ceremonias relacionadas con el culto a los antepasados y la fertilidad. La estructura social de la sociedad era compleja y jerárquica. En la cúspide se encontraba la familia real y la aristocracia, que vivían en el gran recinto y en la fortaleza de la colina. Por debajo estaban los artesanos, comerciantes, guerreros y agricultores que poblaban el Valle de las Ruinas y los asentamientos circundantes. Los datos arqueológicos muestran que la población de Gran Zimbabue, en su periodo de esplendor, podía alcanzar de 10 a 20,000 personas, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes de África en aquel tiempo. La construcción de estructuras de piedra tan masivas requería recursos significativos y trabajo organizado. Las piedras para los muros se extraían de canteras cercanas y se procesaban in situ. Los arqueólogos suponen que la construcción se realizaba bajo la dirección de maestros especializados que transmitían sus habilidades de generación en generación.
El estilo único de colocación, en el que las piedras se disponen sin mortero y se sostienen por su propio peso, requería gran maestría y comprensión de los principios de la estática. Pero, ¿por qué este poderoso estado entró en decadencia y Gran Zimbabue fue abandonada? Los arqueólogos proponen varias hipótesis. Una de ellas relaciona la decadencia con el agotamiento de los recursos locales, especialmente los yacimientos de oro y los pastos. Otra versión habla de posibles cambios climáticos que llevaron a sequías e hicieron que la agricultura en la región fuera menos productiva. La tercera hipótesis relaciona la decadencia con factores políticos. Posiblemente, las fuerzas centrífugas en el estado expandido llevaron a su desintegración en varias entidades políticas menores. Cualquiera que fuera la causa, a finales del siglo XV, la mayor parte de Gran Zimbabue fue abandonada y el centro del poder político se trasladó hacia el norte, donde surgió el nuevo estado de Monomotapa. Sin embargo, la memoria de Gran Zimbabue se conservó en las tradiciones orales del pueblo Shona, y algunas partes del complejo continuaron utilizándose para ceremonias religiosas hasta el siglo XIX. Cuando los europeos supieron por primera vez de Gran Zimbabue a través de comerciantes portugueses en el siglo XVI, ya estaba en ruinas, pero incluso en ese estado causó una enorme impresión en los viajeros. Más tarde, en el siglo XIX, cuando los europeos comenzaron a explorar activamente las regiones interiores de África, Gran Zimbabue se convirtió en objeto de intenso interés y especulación. Desafortunadamente, este interés a menudo llevaba a la destrucción. Muchos de los primeros investigadores eran, en esencia, cazadores de tesoros que excavaban las ruinas en busca de oro y otros objetos de valor, sin preocuparse por preservar el contexto arqueológico. Especialmente tristemente célebre fue Richard Hall, quien a principios del siglo XX realizaba excavaciones por encargo de Cecil Rhodes. Literalmente limpiaba las ruinas, eliminando capas culturales que consideraba basura africana, en busca de pruebas de una antigua civilización blanca. Como resultado de su actividad, se perdieron irremediablemente muchos datos arqueológicos. Solo en el siglo XX, con el desarrollo de la arqueología profesional, comenzaron las serias investigaciones científicas de Gran Zimbabue. Estas investigaciones continúan hoy, revelando gradualmente nuevos aspectos de esta asombrosa civilización. Una de las cuestiones más interesantes es el estilo arquitectónico de Gran Zimbabue. La técnica única de mampostería sin uso de mortero no tiene análogos directos ni en África ni fuera de ella. ¿De dónde vinieron estas habilidades constructivas? ¿Se desarrollaron independientemente o fueron tomadas prestadas? Los arqueólogos creen que la técnica de construcción de Gran Zimbabue fue una invención local que se desarrolló y perfeccionó gradualmente a lo largo de varios siglos. Estructuras de piedra más antiguas y menos complejas descubiertas en la región muestran una evolución gradual de los métodos constructivos que alcanzaron su punto culminante en el gran recinto y otras estructuras del complejo principal. Especialmente, impresiona la habilidad de los constructores de Gran Zimbabue para trabajar con el material local, el granito, que es una piedra extremadamente dura y difícil de procesar. No solo aprendieron a extraer y procesar eficazmente esta piedra, sino que también desarrollaron técnicas constructivas que permitían crear estructuras estables y duraderas sin utilizar herramientas modernas. Otro aspecto interesante de Gran Zimbabue es su planificación y zonificación funcional. El complejo no era una aglomeración caótica de edificios, tenía una estructura clara que reflejaba la organización social de la sociedad. La fortaleza de la colina y el gran recinto probablemente eran residencias de la élite y lugares para realizar importantes ceremonias, mientras que el Valle de las Ruinas estaba habitado por ciudadanos comunes y artesanos. Los hallazgos arqueológicos muestran que en Gran Zimbabue existía división del trabajo y especialización de oficios. Aquí trabajaban alfareros, herreros, joyeros, talladores de madera y piedra, tejedores. Sus productos se distinguían por su alta calidad y valor artístico, lo que evidencia una desarrollada cultura material. Merecen especial mención las esculturas de aves de piedra encontradas en Gran Zimbabue. Estas esculturas, talladas en esteatita, representan aves rapaces posadas en columnas.
Los arqueólogos creen que tenían un importante significado religioso y posiblemente eran símbolos del poder real. El ave de Zimbabue se ha convertido en símbolo nacional del Zimbabue moderno y aparece en la bandera y el escudo del país. No menos interesante es la vida cotidiana de los habitantes de Gran Zimbabue. Los datos arqueológicos muestran que la base de la economía era la ganadería, complementada con la agricultura y el comercio. El ganado vacuno no solo era fuente de alimento, sino también medida de riqueza y estatus. Los agricultores cultivaban mijo, sorgo, legumbres y otros cultivos adaptados al clima local. La dieta de los habitantes de Gran Zimbabue era variada e incluía carne de animales domésticos y salvajes, productos lácteos, cereales, legumbres, frutas y verduras. El análisis de restos óseos muestra que la población era en general saludable y se alimentaba bien, especialmente la élite. ¿Cómo era la vida cotidiana de un habitante común de Gran Zimbabue? Los datos arqueológicos y los paralelos etnográficos con los Shona modernos nos permiten hacer algunas suposiciones. La mayoría de las personas vivían en casas circulares, construidas de madera y arcilla con techos de paja. Estas casas estaban agrupadas en complejos familiares, rodeados de empalizadas o muros de piedra. El día comenzaba temprano, con la salida del sol. Las mujeres se ocupaban de preparar la comida, cuidar a los niños, fabricar cerámica y telas. Los hombres pastoreaban el ganado, cazaban, se dedicaban a la metalurgia y la construcción. Los niños ayudaban a los adultos y jugaban al mismo tiempo que adquirían habilidades que les serían útiles en la vida adulta. La vida religiosa se centraba en el culto a los antepasados y la creencia en una deidad suprema, conocida como Mwari. Regularmente se realizaban ceremonias relacionadas con el ciclo agrícola, importantes eventos vitales y la veneración de los antepasados. Estas ceremonias incluían música, danzas, sacrificios y comidas rituales. La estructura social se basaba en el parentesco, con grandes familias extendidas unidas en clanes. El liderazgo era hereditario, pero también dependía de las cualidades personales y los logros. El sistema judicial se basaba en el derecho consuetudinario, con diferentes niveles de tribunales, desde el familiar hasta el real. El comercio desempeñaba un papel importante en la vida de Gran Zimbabue. El Estado controlaba las rutas comerciales entre las regiones interiores de África y la costa del Océano Índico. Los principales productos de exportación eran oro, marfil, pieles de animales y esclavos. Se importaban telas, cuentas, porcelana, vidrio y otros artículos de lujo. El comercio se realizaba a través de una red de intermediarios y probablemente no había contacto directo entre los habitantes de Gran Zimbabue y los comerciantes árabes o persas. Sorprendentemente, a pesar del activo comercio, en Gran Zimbabue no existía escritura propia. La información se transmitía oralmente, a través de un complejo sistema de tradiciones orales, canciones y proverbios. Esto es típico de muchas sociedades africanas, donde la tradición oral alcanzó un alto nivel de desarrollo. Sin embargo, la ausencia de fuentes escritas crea dificultades significativas para los historiadores que intentan reconstruir la historia del Estado de Zimbabue. Nos vemos obligados a confiar en datos arqueológicos, tradiciones orales recopiladas muchos siglos después y escasas menciones en fuentes árabes y portuguesas. Gran Zimbabue no era un fenómeno aislado, era parte de una tradición cultural más amplia que los arqueólogos llaman cultura Zimbabue. Esta tradición incluye muchas otras estructuras de piedra dispersas por el territorio del actual Zimbabue, Mozambique y parte de Sudáfrica. Algunas de ellas, como Kami y Danangombe, son complejos impresionantes, aunque de menor escala que Gran Zimbabue. Estas estructuras evidencian que la cultura Zimbabue estaba ampliamente extendida en la región y existió durante un largo periodo. Después de la decadencia de Gran Zimbabue, el centro del poder político se trasladó primero hacia el norte, donde surgió el estado de Monomotapa, y luego hacia el suroeste, donde se desarrollaba la cultura Kami. El legado de Gran Zimbabue sigue vivo hoy. Después de obtener la independencia en 1980, el nuevo estado fue nombrado Zimbabue en honor a este antiguo complejo. El ave de Zimbabue se convirtió en símbolo nacional, apareciendo en la bandera,
el escudo y los billetes del país. Gran Zimbabue es considerada como símbolo de los logros africanos y refutación de los mitos coloniales sobre la primitividad de la África precolonial. En 1986, Gran Zimbabue fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que subrayó su importancia cultural global. Hoy es un importante centro turístico y educativo, donde los visitantes pueden aprender sobre la asombrosa civilización que creó estas impresionantes estructuras. Las investigaciones arqueológicas modernas de Gran Zimbabue continúan utilizando nuevas tecnologías y métodos. Estudios magnetométricos, fotografía aérea, análisis de ADN y otros métodos modernos permiten obtener nueva información sin excavaciones destructivas. Estas investigaciones revelan gradualmente nuevos aspectos de esta asombrosa civilización. Una de las direcciones más interesantes de las investigaciones modernas es el estudio de las interrelaciones de Gran Zimbabue con otras civilizaciones africanas y con el mundo más amplio del Océano Índico. Los hallazgos de porcelana china, cuentas persas y otros productos importados evidencian que Gran Zimbabue era parte de una extensa red comercial que conectaba África con Asia mucho antes de la llegada de los europeos. Estas investigaciones nos ayudan a comprender mejor el lugar de África en la historia mundial y a refutar la visión eurocéntrica que durante mucho tiempo dominó la historiografía. Muestran que África no era un continente aislado esperando ser descubierto por los europeos, sino un participante activo en los procesos mundiales, con sus propias civilizaciones y culturas desarrolladas. La historia de Gran Zimbabue también nos enseña cómo los prejuicios políticos pueden distorsionar las investigaciones científicas. Los mitos coloniales sobre el origen no africano de las ruinas no solo distorsionaban la verdad histórica, sino que también servían como instrumento de discriminación racial y dominio colonial. Privaban a los pueblos africanos de su patrimonio histórico y reforzaban falsas ideas sobre su incapacidad para crear civilizaciones complejas. El retorno de Gran Zimbabue a sus verdaderos creadores, los antepasados de los Shona modernos, no es solo la restauración de la justicia histórica, sino también el reconocimiento de la riqueza y diversidad de la cultura humana. Es un recordatorio de que la historia de la humanidad no es la historia de una o varias grandes civilizaciones, sino un mosaico de múltiples culturas, cada una de las cuales ha hecho su contribución única al patrimonio común de la humanidad. Gran Zimbabue sigue guardando muchos secretos. Todavía no sabemos exactamente cómo se llamaban a sí mismos sus constructores, cómo era su sistema político, cómo concebían el mundo. Muchas preguntas quedan sin respuesta, y posiblemente algunas de ellas nunca serán resueltas debido a la ausencia de fuentes escritas y pérdidas irreparables de material arqueológico como resultado de excavaciones no profesionales. Pero cada nuevo fragmento de información, cada nuevo hallazgo, nos ayuda a comprender mejor esta asombrosa civilización y su lugar en la historia de África y del mundo. Y quizás, lo más importante, nos ayudan a superar prejuicios y estereotipos que durante demasiado tiempo han distorsionado nuestra percepción de la historia africana. Entonces, ¿quién construyó Gran Zimbabue? La respuesta es simple y a la vez compleja. Fue construida por africanos, antepasados de los Shona modernos, que crearon un poderoso estado que controlaba el comercio de oro y otros productos valiosos entre las regiones interiores de África y la costa del Océano Índico. Este estado tenía una estructura social compleja, una desarrollada cultura material e impresionantes tradiciones arquitectónicas. No estaba aislado, sino que era parte de una cultura zimbabue más amplia y tenía conexiones con regiones distantes a través de las redes comerciales del Océano Índico. Gran Zimbabue no es solo un impresionante complejo arquitectónico, es un símbolo de los logros de las civilizaciones africanas y un recordatorio de la riqueza y diversidad de la cultura humana. Y cuanto más aprendemos sobre ella, más asombrosa e impresionante nos parece. Gracias por emprender conmigo este viaje a una de las maravillas más impresionantes, pero poco conocidas del mundo antiguo. Si os ha gustado este video, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con amigos y suscribiros a nuestro canal
para no perderos nuevos episodios sobre civilizaciones misteriosas y sorprendentes descubrimientos arqueológicos, y en los comentarios contadnos si habíais oído antes sobre Gran Zimbabue y qué otras construcciones antiguas poco conocidas os gustaría que investigáramos en futuros episodios. En los próximos videos continuaremos explorando civilizaciones asombrosas, pero poco conocidas de todo el mundo, que desafían nuestras ideas sobre el pasado y nos recuerdan la riqueza y diversidad de la cultura humana. Hasta pronto.